Hola a todo el curso cuarto primera, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la diapositiva, la presentación de tabla periódica, que es un poco para engancharlo del año pasado con y ya entrando a temas que tienen que ver ya con lo específico de este año. Bien. La tabla periódica, bueno, es una referencia muy importante, ustedes ya la conocen bastante porque la vieron el año pasado. Nosotros nos vamos a manejar mucho con esta parte de la tabla y con esta parte. Bien, acá hay toda una sección que se llama de transición, esta se llama de transición interna. Aquí ustedes tienen los metales y los no metales. Eso no significa, por ejemplo, que tienen hierro, cobre, plata, y no sean metales, por supuesto. Sí, pero acá hay una transición, es decir, ahí empieza a haber unas características de algunos elementos que empiezan a ser, si bien son metálicos, empiezan a tener características como si fueran no metales. Algunas puntuales. Por ejemplo, el cromo puede formar ácidos, y la formación de ácidos es una característica claramente de los no metales. Bien, entonces empiezan a aparecer algunos comportamientos que son típicos de no metales en elementos que son metálicos. Ya van a ver por qué son metálicos o no, más allá que son metálicos porque están en esa parte de la tabla o en esta otra son no metales, ¿no es cierto? Pero uno, si le dicen el azufre, es un no metal, por ejemplo. El cloro, uno sabe por la experiencia de cada uno que es así, pero químicamente uno también se puede dar cuenta de ver determinadas cosas de ellos y darse cuenta si son metales o no metales. Porque, por ejemplo, yo nunca vi una reja está hecha de hierro, pero yo nunca vi una reja hecha de sodio o una reja hecha de calcio. Sin embargo, son metales. Que algo sea metálico no significa que uno pueda construir estructuras con eso, como por ejemplo en el hierro. ¿Se va entendiendo? Más de eso no, es simplemente conocimiento de la tabla periódica. Bien. ¿Por qué se llama tabla periódica? Porque a esto se le llama periodos. Si uno recorre un periodo y vuelve a empezar, ustedes saben que el periodo uno va subiendo por número atómico, ¿bien? Cuando llega a este número atómico, el que sigue es como que empieza una determinada característica de nuevo, y así. Y empieza una característica de nuevo, y así. Les voy a pasar un videíto, voy a interrumpir. Bien, continuamos. Lo que yo les quería hacer referencia recién es, si vemos una tabla periódica, bien, las columnas representan grupos y estos representan periodos. Lo que yo les intentaba decir recién, supongan que van subiendo de número atómico, 19, 20, 21, etcétera, hasta el 36. Cuando aparece el número 37, en la tabla se coloca como formando parte de la misma columna que había comenzado en el número 19. ¿Qué significa esto concretamente? Que todos los que están en esta columna, que a esto se le llama grupo, tienen un comportamiento similar. Por ejemplo, yo les voy a pasar un video que está disponible para ustedes, ya les voy a decir cómo lo vamos a ir preparando, donde van viendo qué les pasa a todos los de este grupo cuando tocan el agua. Fíjense, voy para acá. Estamos en el grupo 1, que también es conocido como el de los metales alcalinos. Fíjense el litio en agua. Litio en agua. Este es un video, está sin sonido. El sodio, bien, ¿qué les va a tocar después? Seguramente el potasio. Miren, cuando toca el agua, libera muchísimo hidrógeno. Una reacción que forma un compuesto químico, no importa. Y se va poniendo cada vez más peligroso el video. Ciencia aburrida, bueno, es un juego de palabras, no importa. Yo lo que quiero que vean el comportamiento de los elementos, no tanto el video, lo hacen atractivo para ustedes. Bien. Todos los
los del grupo 1, cuando tocan el agua, nosotros ahora estamos en química y le decimos reacciona con el agua, ¿bien? Tienen la facultad, o por reacciones químicas terminan liberando hidrógeno. ¿De dónde sale el hidrógeno? Ustedes saben que el agua es H2O. Bueno, no vamos a entrar en detalles todavía porque recién empezamos, pero es como que el sodio interactúa con el agua, saca oxígeno del agua, hidrógeno un poquito también, pero esa reacción termina liberando mucho hidrógeno. Bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre sodio, potasio, rubidio, etcétera? Es que va a cambiar la cantidad de hidrógeno que liberan porque algunos tienen la posibilidad de hacerlo mucho más rápido que otros. ¿Está bien? Por eso estos elementos cuando están puros, que es muy difícil hacerlos que estén puros, porque ellos tienen tendencia a combinarse con oxígeno, con la humedad del aire. Bueno, muchos de ellos se los tienen que poner por ejemplo, en queroseno, en alguna sustancia que no sea agua, para tratar de mantenerlos sin reaccionar. Muchos no, todos ellos. Bien, vamos a ver qué hace esta gente. Bien. Vamos a avanzar un poquito. Fíjense, ya se pone tan peligrosa la situación. Simplemente estoy tratando de ver. Acá pone rubidio en agua, fíjense. Después les voy a pasar el video para que lo analicen tranquilo. Puede ser muy divertida la ciencia y muy peligrosa también. ¿Está bien? Este es el elemento número 37, rubidio. Libera tanto hidrógeno de golpe. De golpe, bueno, está mal dicho, bruscamente, que termina haciendo explotar una bañera. Bien, bueno, ¿qué quiere decir qué quiero decir con esto? Que por algo están en un mismo grupo. O sea, los que no puedan hacer eso con el agua, y bueno, estarán en el grupo de al lado. A lo mejor lo harán, se entiende, tendrán otra propiedad. Yo les muestro una propiedad para que les llame la atención. Pero esa es la idea. Todos los que estén en un mismo grupo se van a comportar de alguna manera similar. Por eso están ahí. Es decir, cuando toquen el agua más o menos van a reaccionar igual. Va a variar la velocidad, la cantidad de hidrógeno que van a producir, por ejemplo en este caso. Estos cuando toquen el agua harán o se comportarán de alguna otra manera y así. Esto cuando se combinen, qué sé yo, con el oxígeno, se va entendiendo. A esto si les haces pasar corriente eléctrica, generarán algo, o sea, se va entendiendo. Por eso están en un grupo, es decir, por eso se llama tabla periódica, que cada tanto aparece uno que dice, che, fíjate, si toca el agua, libera hidrógeno igual que el potasio. Ah, bueno, igual que el sodio, igual que el litio. Listo, deben estar en el mismo grupo. ¿Se va entendiendo? Esa es la idea. Si algo no se entiende, me lo consultan, por favor. Todos los elementos conocidos por el humano y los que el humano también está inventando están en la tabla periódica. Nosotros nos vamos a manejar hasta el periodo 7. Ustedes saben por las tablas que tienen a mano que ya está empezando a aparecer el periodo 8. Bien. Los elementos están ordenados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo según el número atómico creciente. ¿Qué significa esto? Que si el número atómico va creciendo, 22, 23, 24, etc., de izquierda a derecha va subiendo el número atómico, como quien escribe, ¿no? Y también de arriba hacia abajo. Si tomamos como parte de abajo de la tabla esta, de arriba hacia abajo va subiendo. 1, 3, 11, 19, 37, etc., ¿sí? Bien. ¿Quién organizó los elementos? Bueno, Mendeleev, depende cómo lo veas, fue el primero que trató de organizar. Lamentablemente para él, al ser ruso, le costó hacerse conocido en la parte occidental, entonces bueno, demoró un poquito, pero es por él fue el primero. Reitero, nosotros manejamos con 7 periodos, que son si lo querés ver, las líneas horizontales, y hay filas verticales. ¿Está bien? A esas se las conoce como grupo. Lo que más vamos a manejar nosotros es los grupos que se llaman representativos, que son estos, y algunos, cobre, hierro, plata, mercurio, oro. Bien. Por ahí vamos a mencionar el uranio, que por su reactividad, pero
que serían parte de transición y transición interna, pero nosotros nos vamos a manejar mucho con esta parte. Bien. Bueno, acá tienen todos los elementos, cómo se clasifican, representativos, actínidos, lactánidos, metales de transición, como yo les decía, o elementos de transición. Después hay una clasificación que habla de metaloides, bien, que tenemos por acá. Pero bueno, eso es para que ustedes vean. Repaso, representativo los tenés acá, transición y transición interna. Con eso es suficiente, es un repaso. Vamos a lo que se llama propiedades periódicas o cómo varían esas propiedades a lo largo de la tabla. Por ejemplo, el tamaño de un átomo va a variar de la siguiente manera. Yo me voy a detener a analizar el radio del átomo, el radio de los iones y la electronegatividad. Después vamos a matizar con el carácter metálico, pero eso les va a ser muy fácil de entender. Pero cuando veamos el próximo tema. Ahora simplemente vamos a mencionar cómo varía. ¿Qué significa esto? Que mientras yo me mueva por la tabla, a medida que yo me mueva por la tabla, va a ir variando, por ejemplo, el radio del átomo, va a ir variando una propiedad que se llama electronegatividad y el carácter. Miren, por ejemplo, si yo me muevo de izquierda, perdón, de mi derecha, yo estoy mirando la tabla, de mi derecha hacia mi izquierda, me voy a ir acercando hacia los elementos metálicos. El hidrógeno, aprovecho para decirles, no lo tomen como metal, no metal, está en no metal claramente, ¿se entiende? Lo que ustedes tienen que ver como metal es esta parte. Fíjense que en las mismas tablas periódicas viene con otro color para avisarles de esa situación. Bien, no interpreten que el hidrógeno es un metal, por favor. Mientras todo lo que está en celeste es metálico. Nosotros quedémonos con esto, por favor, para no hacerles lío. Acá están los famosos metaloides que les decía recién. Bien, entonces, si me muevo hacia la izquierda, el carácter metálico se va a ir acentuando. Me voy a ir acercando hacia los metales. Y cuando vaya hacia abajo, más carácter metálico va a tener. Eso significa simplemente. Y después en otro video les voy a hablar del radio de los iones y de la electronegatividad. Muy bien. Como les había comentado, quería detenerme un poquito más en lo que son propiedades periódicas. En una propiedad periódica se está tratando de decirnos que, ustedes saben que por ejemplo a un diario, nosotros llamamos diario, en otros países le llaman periódico, significa que por un determinado periodo de tiempo o cada tanto tiempo aparece un diario nuevo. Está bien, un periódico, bueno, que precisamente una vez al día salía el diario en papel, antes ahora tenemos diarios online, bueno, no importa. Después estaban los semanarios, significaba que semana a semana, nosotros tenemos un trimestre en la escuela, cada 3 meses empieza un periodo nuevo, ¿no? Y bueno, todo eso hace referencia a cambio a través de el tiempo. En este caso, el cambio se da a través de una determinada cantidad de elementos. Alguna propiedad se vuelve a repetir. Por ejemplo, nosotros vimos recién que cada tantos números atómicos que se van sucediendo, aparece un elemento que tiene una propiedad muy parecida a la del elemento anterior. Bien. Vamos a ver cómo cambia una propiedad que a mí particularmente ya se van a ir dando cuenta porque me interesa mucho. A lo largo de la materia se van a dar cuenta porque me interesa mucho que la vean. Bien, vamos a empezar de cero, ayudándome con esta simulación. Nosotros colocamos un protón y ya saben que es hidrógeno. Vamos a poner un neutrón y un electrón. Hasta ahí no hay mucha variación. Ponemos otro protón, colocamos otro protón, perdón, y se transforma en helio. Como tiene un solo electrón, está como ion. Le ponemos otro electrón y vamos a poner un neutrón para que... Ahí está. Está lo que se conoce como orbital, porque más que hablar de órbita es mejor hablar de orbital. Si por ahí ustedes me escuchan decir órbita, disculpen, no sería lo correcto. Es una región del espacio donde puede ser ocupada por electrones a una cierta distancia del núcleo.
Si yo quisiera colocar otro electrón, van a ver que acá va a ser imposible ya colocarlo. Va a ir a un nuevo nivel, a partir del electrón 3. Bien, vamos a transformarlo en otro elemento. Quedó inestable porque tiene muchísima cantidad de protones y pocos neutrones. Bueno, lo vamos a tratar de estabilizar. Ahí lo estabilicé. Berilio con 4 protones. Bueno, eso ya lo conocen, no es nada nuevo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Que cuando el átomo se empieza a hacer cada vez más grande, porque le va aumentando la cantidad de electrones, estos electrones empiezan a grande en número atómico, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande en número atómico. También se va haciendo más grande en tamaño, porque los electrones tienen que empezar a ocupar nuevas órbitas. Esta simulación tiene solo 2 órbitas, pero yo me voy a ayudar con una tabla para ir explicándoles. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible y les pido mucha atención porque acá empieza a ser tema ya de este año. Ya no es tanto repaso esto que estoy hablando, ya es de este año. Cuando ustedes empiecen a aumentar el número atómico, van a empezar a aumentar la cantidad de electrones que van a tener que ir incorporando. Y esos electrones se van a ir haciendo, esto lo quiero significar con una especie de movimiento del mouse, van a ir tomando posición en distintas capas. Y esto va a hacer que el átomo aumente de tamaño. Bien. ¿Dónde tienen ustedes la posibilidad de ver cuántas capas forma el átomo? Bueno, lo tienen en la misma tabla periódica. Yo les saqué una fotito a la tabla periódica que yo uso habitualmente y es la que yo les recomiendo. Fíjense, aquí tienen en el tercer lugar, desde arriba hacia abajo, tiene lo que se conoce en esta tabla como distribución de electrones en niveles. No le den tanta importancia a esto que es la configuración electrónica, que es un poco esto, pero más detallado aquí abajo. Yo no lo suelo utilizar con la educación secundaria. Esto se ve mejor en la facultad, en la universidad. No es tan difícil de entender, pero digamos que no es para perder el tiempo en esto ahora. Sería realmente una pérdida de tiempo ponerse a ver esto. Con esto es suficiente. Fíjense un detalle. Si yo sumo 2 más 8 más 1, me da 11. ¿Se va entendiendo? Aquí vos tenés la cantidad de electrones totales. Recuerden que esto es un átomo neutro, por eso tiene 12 protones. Te dice este número, pero también tiene que tener 12 electrones. Lo que te está diciendo la tabla es cómo se están distribuyendo. Se distribuyen, por ejemplo, vamos al sodio de nuevo. En una primera capa de 2, una segunda capa con 8 electrones y una tercera capa con 1 electrón solamente. Fíjense, 2 más 8, 10 más 1 es 11. Fíjense, si estuviéramos hablando del magnesio que tiene 2 electrones, bueno, va a tener una primera capa con 2, una segunda capa con 8 y una tercera capa con 2 electrones más. Bien, 2 más 8, 10 más 2, 12. Fíjense, el 12 que está acá. Bien, voy a ver una foto de los no metales para que estén, o para ahí les quede un poco más con elementos que no sean metálicos. Fíjense, el azufre tiene 16, tiene una primera capa con 2, una segunda capa con 8 y una tercera capa con 6, 16. Si le suman un electrón más, 2 más 8, 10. Ahora fíjense una cosa, el cloro y el azufre, el argón también, tienen 1, 2, 3 capas, 1, 2, 3 capas. Lo que varía es la cantidad de electrones, en este caso en la última capa. Uno tiene 6 en la última, otro tiene 7 y otro tiene 8. Volvamos a el sodio. El sodio también tiene 3 capas. Y fíjense que 2, 8 y 1. Fíjense qué detalle. Está en el período 3. O sea que si se dan cuenta, el período te dice las capas que tenés. Es decir, si yo subo por un grupo, yo subo ahora por un grupo, la cantidad de capas aumenta. Fíjense, 3 capas, 4 capas, 5 capas. Si aumenta la cantidad de capas, si yo voy subiendo, va aumentando la cantidad de capas. Bien, ¿se entiende? Si yo voy subiendo la cantidad de electrones. Bien,
Ahora, ¿qué sucede si yo estoy en el mismo periodo y yo subí la cantidad de electrones? ¿El tamaño del átomo va a aumentar? No. Lo que dice la teoría es que la tendencia es que el tamaño del átomo, cuando yo empiezo a poner electrones en el mismo periodo, disminuye un poquito. ¿Saben por qué? Porque yo, conforme voy poniendo electrones, fíjense, también tengo que poner protones. Entonces, vamos, protones, por favor. Bueno, vamos a poner un poco de electrones para que no me reviente esto en la cara. Bien, vamos. Ay, con este mouse. Vamos, electrones ahora, para que no quede un ion. Si yo empiezo, yo voy colocando un protón, lo transformo en nitrógeno, pero un electrón. Ustedes ya saben por la tabla periódica que el primer nivel, o el primer orbital, tiene 2 electrones, el segundo va a tener 8 en total. Bueno, ¿qué dice la teoría? Que mientras estés en el mismo periodo y aumentes de número atómico, va a disminuir un poquito el radio del átomo. ¿Por qué? Porque acá tenés a la misma distancia, más o menos, que es un orbital, a la misma distancia del núcleo. Acá hay una distancia y acá hay otra distancia, ¿se entiende, no? Distancia 1, distancia 2. Bueno, a la misma distancia el imán, por decirlo así, aunque no es algo magnético, pero la fuerza que tiene el núcleo es cada vez más grande. ¿Está bien? Porque yo tengo, en este caso, 2, 4, 6, 8, 9 protones. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, tengo que poner 10, entonces pongamos 10 protones y 10 electrones. Perdón, voy a poner en cualquier lado. 10 protones y 10 va a ser el neón. De los cuales 8 están en la segunda capa. Esta capa está siendo atraída por una fuerza de protones de 10. ¿Se va entendiendo? Si yo saco un protón, la fuerza de protones va a ser de 9, de 8. Bueno, ahí saqué un neutrón, perdón. Saca bien, profe, por favor. Bueno, ahí está. ¿Se entiende? Es como que este imán es cada vez menor su fuerza. A medida que yo voy poniendo un protón y a su vez lo voy cargando con un electrón, al poner los electrones siempre en el mismo nivel, es como que yo estoy poniendo los electrones siempre en una cierta calle. Ahora, la fuerza de lo que está yendo lo que está en este núcleo es cada vez mayor a medida que yo pongo voy a sacar neutrones porque por eso va a reventar. Yo sé que esto les puede traer un poco de... Ahí está. La fuerza, si yo voy incorporando protones en este núcleo, es cada vez mayor, la fuerza de ese núcleo. ¿Se entiende entonces? ¿Cuál es, para terminar la idea? A medida que yo pongo electrones en diferentes capas, que serían los diferentes periodos, el tamaño del átomo aumenta, porque voy sumando capas. Ahora, si me mantengo en un mismo periodo, el tamaño del átomo no va a aumentar. ¿Está bien? Al contrario, va a disminuir, porque la fuerza de ese núcleo va a ser cada vez mayor frente al mismo nivel de electrón. Espero que se haya entendido, si no me lo consultan. Vuelvo a reiterar. Si subís dentro de un periodo, el tamaño del átomo va a reducirse un poco, tampoco tanto, es la tendencia. Porque aumenta la fuerza del núcleo. Ustedes acuérdense que voy a ir subiendo protones, cantidad de protones. Por más que yo coloque electrones, los voy a colocar siempre en el mismo nivel. Por lo tanto, cada electrón que yo voy colocando es atraído, en realidad él y todos los que estén con él, con una fuerza cada vez mayor, porque no pueden salirse de este nivel. Ahora, cuando pasas de nivel, el átomo va a aumentar de tamaño. ¿Qué pasa con los iones? Vamos rapidito con eso. Se va a inestabilizar bastante esto. Supónganse que yo tengo un elemento, no importa. Lo voy a tratar de estabilizar, que no se les vaya mucho tiempo. Si yo a este ion le saco este electrón, fíjense lo que pasa con algunos iones. Si yo saco un electrón, puede que baje el nivel, el tamaño del átomo, perdón.
el tamaño del átomo va a bajar. Si yo, hay veces que fabrico un anión, supónganse, estoy fabricándola así con una computadora, no estoy como jugando a ser Dios, digamos, pero yo acabo de hacer un anión. Fíjense, el hecho de poner un electrón hace que este ion aumentó de tamaño. ¿Por qué? Porque lo estoy colocando en una nueva capa. Es decir, puede que el sacar un electrón me haga disminuir el tamaño de un átomo. Fíjense, quedó con un solo nivel, porque este ya está vacío, no tiene nada, entonces el tamaño máximo es esta distancia. O puede que al incorporar uno, en este caso con uno ya es suficiente, o más, el tamaño del átomo aumentó. Entonces, los iones también pueden hacer variar el tamaño de su partícula según sean que perdieron o ganaron electrones. ¿Se va entendiendo? Sé que es muy difícil esta parte para ustedes y más de la manera que se lo estoy tratando de explicar. Pónganle mucho entusiasmo, busquen otros tutoriales, puede haber profesores o en línea, o si yo encontrar alguno mejor se los paso. Pero esta tendencia me es muy importante que la entiendan, por favor. Y se me ha ido más de 10 minutos, pero es muy importante para mí que lo entiendan, que lo practiquen y que lo consulten. Bueno, hasta el próximo video.